Hola, muy buen día. Mi nombre es Violeta García Carmona y el día de hoy presentaré información acerca del muestreo. El muestreo es el proceso en donde se utilizan técnicas estadísticas para la selección y el análisis de un grupo de elementos requeridos, por ejemplo, en alguna investigación. El muestreo puede ser de tipo aleatorio o no aleatorio. El muestreo aleatorio se da donde cada uno de los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. En el muestreo no aleatorio, los elementos se relacionan con características que necesiten o que se ven en determinada investigación o de quienes establecen la muestra específicamente. Las diferencias entre el muestreo aleatorio y no aleatorio se pueden identificar ya que en el muestreo aleatorio se proporcionan resultados más generalizables y por lo tanto se puede establecer que su confiabilidad y validez es mayor, aunque en el muestreo no aleatorio podría ser más práctico al momento de realizar el acercamiento con cada uno de los elementos seleccionados. Existen diferentes tipos de muestreo aleatorio. El muestreo simple, en donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Por ejemplo, la selección de un grupo de alumnos de secundaria para evaluar sus hábitos alimenticios. En el muestreo aleatorio estratificado, existe una división de grupos homogéneos llamados estratos, de donde se extraen los elementos considerando un número igual de elementos por cada estrato y proporcional a la población. Por ejemplo, la selección de un grupo de alumnos de secundaria según el grado para evaluar sus hábitos alimenticios. El muestreo por conglomerados se divide a la población en grupos, seleccionando aleatoriamente algunos de estos grupos representativos de la población, tomando posteriormente una muestra aleatoria de estos grupos seleccionados. Por ejemplo, en los alumnos que recurren a la cafetería de una escuela. ¿Sí? Y aquí la selección de un grupo de alumnos dentro de este ámbito. Tenemos también el tipo de muestreo polietápico, donde se realiza por etapas de submuestreo hasta llegar a unidades primarias. También tenemos el muestreo sistemático, que se realiza con base al tiempo, orden o espacio, obteniendo un determinado número de elementos de la lista del total de elementos, eligiendo al azar el primer elemento de la muestra. Por ejemplo, aquí se utilizaría la lista de pase de asistencia. En el muestreo no aleatorio podemos tener, por ejemplo, el de por cuotas, donde se consideran también estratos de la población con características específicas y con representación proporcional a la muestra. El intencionado, donde se considera la opinión de la persona que realiza el estudio en función de una característica específica. El incidental se realiza con elementos de fácil acceso y en un lugar y momento determinados. Por ejemplo, en una conferencia de trastornos mentales, personas que conozcan de determinados trastornos, ahí podríamos hacer pues una tipo de encuesta. Y en bola de nieve se consideran elementos a través de un primer representante y así consecutivamente. Aquí, por ejemplo, personas que padecen un trastorno específico y que nos puedan ir llevando a otras. La importancia del muestreo en psicología radica, entre otras cosas, el que permite generalizar resultados permitiendo la aplicación de técnicas y prácticas en diversos contextos, ahorrando recursos como lo son el tiempo y el dinero. Además, si la muestra ha sido adecuada, permite una interpretación correcta de datos y la obtención de información válida. Dentro del muestreo tenemos los temas como es el universo, que es el conjunto de elementos que comparten características relacionadas con el problema de la investigación. La población, que es un conjunto definido y limitado del universo, es como un subconjunto referente para la obtención de la muestra. Se habla de muestras finitas. La muestra
es una colección de individuos que se han obtenido de la población mediante un proceso específico para su estudio. Y aquí es donde usamos lo del muestreo aleatorio y no aleatorio. Tenemos la muestra representativa, donde se contiene ciertas características relevantes de la población proporcionalmente a las mismas características de la muestra. Existe una comparación entre la media muestral y la media poblacional. Tenemos también lo que se llama la unidad de muestreo, que es cualquier elemento viable a ser seleccionado como dato o fuente de información. Hablamos de una inclusión de la muestra, que es donde se coincide o se tiene características específicas para ser incluidos dentro del estudio, y la exclusión de la muestra, características que descalifican la participación en el estudio. Como podemos ver, este es un sistema donde se habla de un conjunto más grande y se va haciendo subconjuntos en la obtención de elementos. Dentro de la investigación, el papel de la estadística y la probabilidad es muy importante en la obtención del muestreo, ya que proporciona herramientas y presenta procesos utilizados en la selección de la muestra de una manera adecuada, y de esta manera se realiza un análisis e interpretación de datos válidos. La inferencia estadística, por ejemplo, eh, nos apoya como proceso en la realización de conclusiones de una población considerando los datos obtenidos de la muestra. Y también es importante considerar el grado de error, ya que este es un porcentaje de incertidumbre en donde existe un riesgo de que la muestra no sea representativa. Por eso hay que determinar que el grado de error en el muestreo sea mínimo. Y esto nos lo da, por supuesto, lo que es la estadística y la probabilidad. La información, la información aquí presentada se obtuvo de la actividad 4 presentada por la profesora Angélica González Chaparro, así como la información obtenida de técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra en investigación cuantitativa por Cantoni Ravolini. Muchas gracias.